Este es uno de esos vídeos realmente personales de mi propia experiencia. Últimamente he compartido mucho material en las redes sociales sobre contenido de diseño humano y experiencias propias, que es lo que a mí me gusta transmitir. Ha habido un poco de carencia de ello. Y en el último vídeo compartía lo importante que es hablar desde tu propia experiencia y hablar desde tu conciencia y desde cómo tú ves las cosas. Al final estamos aquí para el desarrollo de la conciencia y poder transmitirla a los demás a través de nuestra autoridad externa, que es nuestra voz. Es un proceso en el cual es radical el diseño humano. Y yo siempre digo lo mismo. Lo primero va el de condicionamiento. No puedes correr antes de gatear. Es decir, que diseño humano no es que te esté dando una estrategia instantánea, ni que te esté dando una recompensa instantánea, ni incluso aunque seas un tipo energético, cuya estrategia es muy simple, responde si eres un generador, informa antes de actuar. La estrategia siempre es para el cuerpo, es algo mecánico y es simple, pero la mente es la que siempre está poniendo problemas. Y los problemas siempre están en la distorsión en la manera en cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestro mundo, nuestra perspectiva. Y lo que se puede ir limpiando a medida que vives tu diseño, es decir, cuando vives en base a tu naturaleza, cuando vives en base a lo que te define, lo que se van cayendo son capas y capas y capas de condicionamiento, de todo ese proceso de condicionamiento que tienes en tu psique y poder empezar a ver tu vida. Yo ahí tuve una experiencia, hará ahora unos, no sé, 14 años, sobre el 2010. Creo que fue ya el máximo de eso, en el cual yo me tuve que retirar del mundo musical por un problema en la mano, distonía focal del músico. No podía tocar, cogía la baqueta, se me cerraba la baqueta, no podía utilizar gestos. Todo eso me generó mucho estrés, mucha ansiedad, problemas con mi pareja de aquel momento, problemas económicos, problemas físicos, problemas psíquicos, problemas con mi espíritu. Hasta que hubo un día que me levanté de la cama y tuve un pensamiento muy fuerte que se grabó en mí y está ahí, todavía no es que piense en ello, pero me acuerdo de que pensaba eso exactamente ese día. Un día que me levanto por la cama, me levanto en la cama, no por la cama, y me viene una pregunta. Digo, si no soy músico, ¿quién soy? ¿Qué soy en esta vida sin ser músico? Esa fue una pregunta que, bueno, ahora me la repito y se me ponen los pelos de punta, porque fue un empezar a ver que se estaba cayendo un personaje, un Eduardo batería, un Eduardo músico, cuya vida estaba todo alrededor de la música. Hacer deporte para tocar, relajarme para tocar, descansar para tocar, estudiar obviamente para tocar, ensayos, contactos para tocar, todo estaba vinculado al mundo musical. Así que cuando se cae la música, es como, entonces yo quién soy, ¿qué hago aquí, no? Eso fue un shock profundo. Fueron muchos años llegar a la aceptación de que yo ya no podía seguir representándome de esa manera. Y fue duro porque fue una muerte en vida. Pero hay más vida más allá de la batería. Yo seguía y sigo estando vivo. Y en ese momento, al cabo de unos años, apareció el diseño humano. El diseño humano fue muy choqueante, tanta información que me dio en ese momento y como buen proyector me involucré en el estudio del diseño humano, desde una invitación de mi hermana hasta convertirme en guía, analista y dentro de poco también profesor, certificado por la escuela. Y mucho proceso conceptual, introducir la mente, siempre se lo aconsejo a cualquier proyector, tienes que introducir la mente dentro de cualquier sistema antes de realmente poder comprenderlo y hacerlo carne. Un proyector se tiene que comer el diseño humano para poder reconocerse y realmente reconocer cómo funcionan los patrones de la humanidad y los patrones
de la manera de vincularse con el otro, porque todo en el proyector tiene que ver con sus relaciones. No estamos solos, todos estamos diseñados para vincularnos, pero el proyector necesita ser muy selectivo en las vinculaciones, dado que no es un tipo energético, no tiene la capacidad de y dejar de poner energía en aquello en lo cual está involucrado, o una autoridad interna que le informa de un movimiento iniciático como el manifestado en un proyecto es muy, muy diferente en ese aspecto y realmente tienes que entender todo ese proceso. Cuando va pasando los años, mucha gente me habla a mí de mi capacidad de poder choquear, de poder ser muy, muy fino con el no ser, porque para mí ese es el punto de un analista de diseño humano, porque el ser es impredecible. Nadie te puede decir cómo puede emerger el ser, cómo puede emerger tu naturaleza, cómo puede emerger lo que es consistente en ti. Nadie te lo puede decir. Hay muchas variantes ahí. Hay limitación, obviamente. Si tienes un canal definido, eso es consistente, eso es fijo, eso es fiable en ti. Si hay dos, tres canales, eso es consistente, eso es fijo, eso es fiable en ti, pero claro, todos esos se combinan y si hay puertas activadas se combinan, entonces y hay un perfil y hay un tipo y entonces hay muchas cosas que forman parte de esa síntesis que nadie puede predecir cómo va a salir. Nadie, nadie. Lo que sí que es predecible es cómo surge el no ser, cómo surge en lenguaje más coloquial, la mentalidad, la actitud, la distorsión mental que siempre te está empujando para hacer cosas. Entonces, últimamente, que ya llevo más de 7 años en diseño humano, y estoy en un momento de mi vida muy parado, no iniciando, no dejándome arrastrar por todo lo que mi mente me dice. Y me viene un poco la misma pregunta que os he compartido antes, ¿no? Si no soy batería, ¿qué soy? Lo mismo desde todo lo que está abierto en tu diseño. Es decir, porque todo lo que está abierto en tu diseño son lugares de profunda atracción, seducción. Hay una obsesión con esas temáticas hasta el punto de adicción. Tengo que tener eso, tengo que tener eso, tengo que tener eso. Entonces, ahora, reflexionando, tengo la suerte de estar en una casa sin contacto áurico, de poder tener mucha soledad, de poder estar en contacto conmigo. Y esto lo comento con mi gente cercana. Le digo, qué difícil es el proceso de decondicionamiento porque los seres humanos suelen estar muy en contacto con mucha gente siempre. Viven en casas con contactos áuricos, siempre están haciendo cosas. Es muy difícil que te encuentres a alguien que no esté haciendo algo en un día, que se quede en casa tranquilo. Todo es hacer, hacer, hacer. Hace sol, vamos a la playa, vamos al picnic, vamos a comer, vamos a quedar con amigos, vamos a hacer una cena, vamos a hacer, 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 hacer. Entonces a mí el hacer, 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 hacer ya llega un momento que me cansa, no me interesa, a no ser que sea algo muy selectivo, de muy buen gusto. Cada vez soy mucho más selectivo con quién quedo, los tiempos con los que estoy con la gente. Y eso me lleva a mucha soledad, cuando en realidad yo tengo un diseño colectivo. Es decir, a mí me gusta compartir lo que me gusta compartir. Pero reflexionando, me daba cuenta de cómo han ido cambiando cosas. Cómo mi vida era una vida de actividad, era una vida de ver a mucha gente diferente, bandas diferentes, alumnos diferentes, viajar, lugares diferentes, contactos diferentes. Había mucha actividad en mi vida. Y te viene ese punto, bueno, me viene, ¿no? Ese punto de nostalgia, ese punto de, ostras, ¿no? Volver a aquello, ¿no? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Pero es fácil en mí darme cuenta de decir, yo no quiero volver a aquello. No quiero volver a aquello porque no era saludable para mí. Quizás volver a aquello con conciencia, eso es otra historia, pero volver a aquello desde esa ceguera, de no saber cuándo ya basta de nada, de ir siempre con prisa, de siempre buscando la perfección, infravalorarme haga lo que haga, ser un cabezota que siempre está intentando convencerse a sí mismo y a los demás, siempre pensando en la peor circunstancia posible, no diciéndole mi verdad a nadie. Eso era una pesadilla. Eso era una pesadilla, pero a la vez es una adicción. Pues todo el proceso de decondicionamiento lo que lleva es una desintoxicación de todo eso.
una desintoxicación de empezar a coger más y más distancia de esas cosas, que no significa que no las sigas experimentando, que no las sigas viviendo. Porque obviamente vayas donde vayas, vas a ser condicionado, estás siendo condicionado por el programa, estás siendo condicionado por la gente con la que te vinculas. Es decir, que yo no me voy a liberar de tener el sacral definido, es imposible. No me voy a liberar del mundo emocional, es imposible. No me voy a liberar del mundo mental, es imposible. Es que tampoco es la intención liberarme, sino saber lidiar con ello de manera correcta y con conciencia y desde mi autoridad interna. Entonces, en todo ese proceso de sobreactivación, sobreestimulación, con 4 motores abiertos, cuando eso empieza a suceder hay un relentí que puedes pensar que hay algo mal en ti. Y esa tendencia a querer volver a lo conocido, a lo que ya había, cuando sabes que en el fondo lo que había no te sienta bien, no te ha sentado bien, y en mi caso me ha traído graves problemas físicos y psíquicos, hasta el punto de la depresión. Entonces empiezas a... Esto lo digo mucho en las lecturas, ¿no? Todo empieza en ti, pero no vives solo. Hay gente a tu alrededor. No te lo tomes tan radical esto, porque en el fondo tu mente no te puede ayudar. Es decir, que tú sepas que evitas la confrontación y la verdad. Más bien que sepas, que tengas entendimiento de que evitas la confrontación y la verdad. No quiere decir que a partir de ahora tomes una elección de voy a confrontar con todo el mundo, porque no se trata de esto. Es decir, que tu mente no te puede ayudar con nada de todo esto. Pero sí que se puede situar en un lugar más sano y situarla en su lugar, darle su lugar. Su lugar es un lugar de investigar, es un lugar de observar, es un lugar de poder ver, ¿no? Y poder ver cómo tu vida va cambiando a medida que te anclas en lo que eres. Y aunque yo tengo una vida ahora mucho más pausada, mucho más relajada, con mucho menos contacto, y mis expectativas y mi mundo imaginario podría decir, bueno, me gustaría tener más contactos, me gustaría tener más acción, me gustaría... Pues no deja de ser una imaginación. Porque en el fondo la sensación de mi cuerpo es que cada vez está mucho más relajado, me siento mucho más conectado conmigo mismo. Y algo muy importante, que noto mucho los cambios que suceden en mí cuando me encuentro con alguien. Entonces esto, claro, yo reflexionaba con lo difícil que es el proceso de condicionamiento. Porque hace falta tiempo de limpiar el aura. Si no limpias tu aura, es decir, si no estás tiempo a solas, siempre estás siendo condicionado por la gente que hay a tu alrededor. Y entiende que el condicionamiento es inevitable. Otra cosa es ser arrastrado por el condicionamiento. Otra cosa es magnificarlo hasta el punto de la distorsión e identificarte que eres el condicionamiento. Esa es la gran distorsión y eso es lo que te muestra el diseño humano. Por eso lo primero es el de condicionamiento y poder ver las capas de condicionamiento y cómo tu no ser siempre te está arrastrando. Nosotros venimos de una evolución donde la mente se posicionó en el lugar del jefe. Años y años y años y años y años. Hemos sido educados para tomar decisiones desde nuestras mentes. Hemos sido educados para tener un plan. Hemos sido educados para ser falsos manifestadores. Sal ahí fuera y haz que las cosas sucedan. Y las cosas tienen que suceder como tú piensas. Esa es la gran pesadilla de todo ser humano. Tengo que mejorar esto, tengo que arreglar aquello, tengo que conseguir esto, me tengo que sacar aquello de encima. Y te pierdes de toda la información que tu cuerpo te está dando ahora. Yo tengo mi autoridad en el centro del bazo. Todo en mí tiene que ver con un mundo puramente existencial, aquí y ahora, la sensación de comodidad o la sensación de incomodidad. Y cuando estoy en esos momentos, realmente es una maravilla. Y no tiene por qué estar pasando nada realmente exagerado desde un plano mental, sino simplemente lo que está sucediendo, estar presente y poder captar lo que está sucediendo. Entonces todo ese proceso, para mí me encuentro repitiendo lo que me sucedió en mi época de músico. Pero ahora ya no con la música, sino en cómo me relaciono con el mundo.
en que si yo no soy esa persona, yo no soy todo ese no ser, yo no soy toda esa mentalidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Ese quién soy solamente se puede expresar en la circunstancia. No en lo que piensas, no en lo que crees, no en lo que planificas, porque todo eso es mentalidad, mentalidad, actitud, actitud. La circunstancia siempre te está revelando quién eres. Otra cosa es si tú estás presente de lo que te está revelando la circunstancia. Pero el cuerpo siempre se está revelando en base a la circunstancia. Siempre te está mostrando algo. El tema es que estamos tan perdidos en los viajes mentales que no vemos lo que el cuerpo nos está diciendo momento a momento. Porque el cuerpo no conoce otro momento que no sea aquí y ahora. Si no estás presente, aunque seas emocional, que todo sucede en el ahora. Lo que la clave del mundo emocional es que no hay verdad en el ahora, pero siempre es ahora. Por eso una persona emocional necesita de tiempo para llegar a tener una claridad emocional, pero siempre son momentos en los cuales si estás presente, vas captando esa ola momento a momento, momento a momento, hasta llegar a un punto de claridad para poder tomar una decisión. Pero cuando estamos hablando de definición, estamos hablando de lo que es consistente, estamos hablando de lo que es tu naturaleza y por tanto es fiable. Y de ahí es donde surge el tipo. Y de ahí es de donde surge la estrategia. Pero cuando tú sigues tu estrategia, lo que te está ofreciendo es poder vivir tu naturaleza. Porque nadie puede entrar en tu definición. Tú tienes dos canales que están conectados entre sí a través de un canal. Eso es una definición. Ahí hay un intercambio de información consistente, 24 horas al día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde tu primera respiración en tu vida hasta tu última respiración en tu vida. Por eso es fiable. Nadie puede entrar ahí. Como nadie puede entrar ahí, eso para ti es fiable porque nadie lo puede condicionar. Y desde ahí es donde puedes tomar decisiones. Pues no significa que luego tú no vayas a experimentar todo lo que está abierto en tu diseño, porque todos tenemos todo, pero no todos tenemos todo definido. No todos tenemos todo activado. Es decir, que yo claro que experimento emociones, pero de manera inconsistente y dependiendo de con quién me estoy vinculando. Pero las emociones no tienen derecho en mí para tomar decisiones, sino el bazo, el ser esplénico. Esa sensación en el ahora, no la volatilidad emocional, sino que mi bazo me va a decir, esas emociones con esa persona es un sí o es un no. Pero todos tenemos todo, todo. Pero desde tu definición es de donde tú decides sí o no a esa persona con todo lo que esa persona trae. Pero cuando viene esa persona, viene con su aura y viene con todas esa frecuencia, con toda esa definición, porque la definición no es lo que tú pones. Y allí donde estás abierto a ser condicionado. De ahí el proceso de 7 años, de esos 7 años, ese proceso de condicionamiento. Por tanto, aquí no tienes ninguna recompensa instantánea. Ra hablaba de recompensa instantánea para el tipo energético. Yo sí que es verdad, entiendo a qué se refiere, a qué se refería. Un sacral, es decir, un generador, tiene acceso a su verdad momento a momento. Simplemente responde, ahí va a estar tu verdad. Y ahí es donde vas a poder descubrir para qué tienes disponibilidad y para qué no tienes disponibilidad. Y puede estar muy lejano de lo que tú crees que a ti te gusta o de lo que tú crees que a ti no te gusta. Esa es la magia de un generador. Pero no es como que recibas una lectura y sales fuera y ya vives como un generador. Para nada. Para nada. Que la mente sigue y sigue y sigue y sigue intentando y te sigue exigiendo sumisión y te sigue alejando de tu naturaleza. Y todo eso es un proceso largo, 7 años. Porque 7 años es lo que se necesita para una regeneración celular. Entonces lo que yo veo últimamente, siempre acabo con lo mismo, ¿no? Al final yo soy una persona del compartir. El otro día una persona me decía, eh, ¿dónde se podía ver si alguien podía tener una tendencia a ser militar? Esa fue una pregunta interesante. Yo me fui directamente al centro del Bazo, porque en el centro del Bazo se encuentra el 2750, que es el canal de preservación.
Obviamente desde el mundo del no ser, pues son luchas, es el divide y vencerás, defender tu territorio, defender tu país, etcétera, ¿no? Pero al final ese canal está ahí para la preservación de la especie y que puedan sobrevivir algunos. Es decir, que pueda sobrevivir tu familia en primera instancia, ¿no? De eso se encargan los padres, o la mayoría de ellos, ¿no? Los progenitores que se encargan de la preservación de sus hijos. Todo tiene estamos en un programa, ¿no? El ser humano se reproduce y hay que custodiar lo que se reproduce. Pero si miramos el centro del bazo hay diferentes corrientes. Está la corriente tribal, que tiene que ver con la comunidad, con los negocios y demás. El individuo, que tiene que ver con el propósito individual, tiene que ver con la potenciación del individuo. Y el colectivo, que es donde estoy yo, que tiene que ver con una custodia colectiva. Entonces a mí hay una sensación de custodia colectiva. Y cuando veo el diseño humano, cómo está por ahí, hay una sensación de querer cuidar el diseño humano, pero no imponerle a nadie lo que es correcto y lo que no es correcto, pero sí compartir lo que yo veo en referencia a cómo se está utilizando todo este conocimiento, que se vuelve a utilizar como una espiritualidad, como una terapia, como un New Age, como un hazme caso que yo te voy a dar soluciones, cuando diseño humano desde su raíz no tiene nada, nada, nada que ver con eso, es todo lo contrario, todo lo contrario. Esto no es filosofía, esto no es creencia y esto no es terapia para nada, no tiene nada que ver con terapia, porque no se pregunta nada a nadie, simplemente se lee un gráfico, se lee un diseño, se lee una frecuencia, se lee un código genético que esa persona, como le estás hablando a su ser, puede resonar o no. Pero es lo que estás haciendo. Eso es lo que hago como analista. Ese es mi trabajo. Poder iniciar a la gente a que pueda vivir su diseño. Y esto no tiene nada que ver con dar falsas expectativas, falsas ilusiones, ni mucho menos que creas que lo que yo te estoy diciendo es la solución absoluta, porque yo no sé si ese es tu diseño, si no lo es, si vas a resonar con ello o no, si es tu momento o no. No lo sé. Yo solamente puedo confiar en el diseño humano porque puedo ver mi diseño y puedo ver lo que a mí me ha aportado y lo que ese diseño en cuestión, porque sí que compartimos una matriz y una estructura, pero no tenemos el mismo diseño todos. Cómo ese diseño, en mi caso, habla de manera muy específica y muy clara. Y puedo ver mi pesadilla y puedo ver mi sufrimiento y puedo ver mis potenciales. Y puedo reconocer cuando emergen mis potenciales en función de con quién estoy y puedo ver mi amargura y mi resentimiento en base a si me muevo a todo lo otro. Eso es lógico, eso es mecánico. Y eso no es terapia. Porque terapia es, oye, me pasa esto, me pasa aquello, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con aquello? Tu estrategia y tu autoridad te está dando la solución a todo. A un generador, tu estrategia de responder, no inicies, espera para poder responder, es lo que te da respuesta a todo. A un manifestador, informa antes de actuar, es lo que te está dando respuesta a todo. Un proyector espera por la invitación y el reconocimiento, es lo que te está dando respuesta a todo, a tu trabajo, a tus relaciones, a tu salud, a lo que comes, con quién te vinculas. Todo. Es lo mismo, es eso. Eso no hace falta terapia. Eso hace falta reconexión con tu cuerpo. Y algo que no se está entendiendo es que la mente no ayuda. Que tu mente nunca te va a ayudar. Que tu mente lo único que hace es darte opciones. Porque para eso es muy buena la mente, porque la mente mide las cosas, mide esto y mide aquello. Por eso no deja de ser subjetivo. No es un sí o un no, es un sí porque bla 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 bla. O es un no porque bla 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 bla. En cambio, la autoridad interna es sí o no, no tiene ninguna razón. Eso es lo que es tan difícil de entender. Y es donde se ve la gran disfuncionalidad en cómo se vende el diseño humano por ahí. Vas a tener una mejor vida. Yo no sé si vas a tener una mejor vida. No tengo ni idea. Y no te lo puedo garantizar. Porque yo no soy nadie para decirte eso. Todo te va a ir mejor. Yo qué sé si te va a ir mejor. No lo sé. A lo mejor parece a primeras que te va peor. Porque se te cae tu vida, se te cae tu trabajo, se te cae tus relaciones, se te cae la relación con tu familia, bla, bla, bla. Yo qué sé. ¿Qué es mejor, qué es peor? Si no deja de ser una medida de la mente. Bueno y malo. ¿Es correcto o incorrecto? Y lo que es correcto o es incorrecto le corresponde a tu cuerpo.
cuerpo sabe lo que es correcto y tu cuerpo sabe lo que no es correcto. Y desde tu autoridad interna, que es decir, tu cuerpo, no razones, están tus decisiones. O deberían estar ahí. El tema es si las escuchas o no. Luego todos estos cursos que se venden, ¿no? Formación en 5 meses. Yo llevo 7 años estudiando diseño humano. 7. Cada día. Mi cantidad de estudio diario ha bajado muchísimo. Pero yo estaba 8, 10, 12 horas estudiando diseño humano cada día. Porque yo entré estando de baja, con una enfermedad grave, tenía mucho tiempo libre y diseño humano realmente me entusiasmó y me levantó de aquella depresión, porque me dio algo en lo que pensar que realmente a mí me potenciaba y realmente me entusiasmaba. Y ves cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Y todavía digo, wow, lo que queda, lo que queda, lo que queda. Pero ya no me amargo, ya no me tengo prisa por quererlo entender todo. Decir, bueno, paso a paso. Mira, 5 meses, entender diseño humano. Los primeros cursos que daba de analistas tardó años en darse cuenta de que había cometido errores. Que la gente no entendía nada de lo que había explicado. Y que esto conlleva tiempo. Y por eso luego hizo una formación más larga. Que tampoco es que esté muy de acuerdo con cómo está hecha esa formación, porque luego entran los temas burocráticos, el dinero, cursos de excesivos costes, este es mi punto de vista, que sí o sí tienes que pasar por estos órdenes. Cuando el diseño humano te está hablando de sigue tu estrategia y tu autoridad, y la propia escuela no te deja seguir tu estrategia y tu autoridad, porque te da un orden establecido, de así, 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 así. Es decir, volvemos al típico formación homogeneizada, ¿no? Pero eso lo daría para otro vídeo, que tampoco quiero entrar mucho en ese tema, pero no estoy muy de acuerdo con ello, ni tampoco estoy muy de acuerdo con lo otro. Es decir, que cada uno tiene su manera de aprender, y cada uno tiene sus tempos para aprender, y cada uno resuena con lo que resuena. Pero lo que es evidente es que es una persona en 5 meses te vende un curso de que vas a ser analista y no sé qué. Es imposible. Es imposible. Imposible. Y ahí viene lo que estaba hablando, ¿no? De esa custodia colectiva, de yo compartir lo que yo veo, ¿no? Que lo veo totalmente inadecuado. Y eso a mí muchas veces me desgana, cómo está desvirtuándose todo esto y algo realmente tan potente, tan de uno en uno, algo que puede ayudar muchísimo a un ser humano de ver dónde está su dolor, su sufrimiento. Alguien que viene a una sesión de diseño humano, una sesión de psicología, una sesión de coach, una sesión de lo que sea, no viene porque está bien. Viene porque tiene problemas. Y como viene porque tiene problemas, y le hablas de luz, y le hablas de que tienes este potencial, y que tienes este canal, y que está todo al revés. Y esa persona encima se lo puede creer. Oh, sí, yo tengo el canal de carisma, soy una persona muy carismática. Sí, seguro. Sobre todo si no vives en respuesta sacral. De carisma no hay nada ahí. Ahí te estampas una y otra vez contra la pared y estás ocupado, 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 ocupado en algo que no tienes ni idea de para qué estás ocupado, dándole tu energía a los demás, totalmente llena de frustración y rabia, porque nada te sale como tú te planteas. Nada que ver con si esperas para poder responder. Por tanto, cuando se muestra primero el no ser, no es que el diseño humano sea original, sea negativo. Todo lo contrario, es liberador. Es como, ostras, ahora veo dónde están mis problemas. Ahora veo donde yo creía que tenía un problema, donde yo creía que tenía que mejorar, donde yo creía que tenía que arreglar. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, porque si no tienes esas respuestas, te sigues preguntando y sigues buscando. ¿Y cuánta gente hay por ahí que te dice, yo sé cuál es tu solución, yo sé lo que te puede ayudar, yo sé lo que te puede ir bien? Yo puedo compartir que, bueno, sí, diseño humano puede ser muy bueno, pero no todo el mundo va a resonar con él. Pero para mí lo que es evidente es que las cosas como se están transmitiendo por ahí es más de lo mismo. Más de lo mismo. Es mente utilizando mente. Mente utilizando mente. Y diseño humano es el primer sistema
que le está dando la autoridad 100% al cuerpo. Y si esto no se entiende, no puedes vivir tu diseño. No lo puedes vivir. Porque vas a seguir intentándolo con tu mente. Vas a seguir intentando hacer negocio con el diseño humano. Vas a intentar seguir... Vas a seguir engañándote mentalmente. Y a eso viene la reflexión de que os estoy transmitiendo hoy. De que estaba ahí fuera reflexionando y es como, wow, ¿no? Ya no ir en busca del placer con ese plexo abierto. Ya no tener tanta prisa para contestar a un mail, contestar una llamada. Aprender a poner límites. No ir buscando por ahí que me valoren constantemente. Ver el plano conceptual y decir, bueno, sí, podría ser esto, pero también podría ser lo otro. Y no casarme con esto y no casarme con lo otro. Dejar de ir corriendo tras las respuestas de manera obsesiva, con una ansiedad permanente. Y volver al cuerpo una y otra vez. Volver al cuerpo una y otra vez. Y como ya os comenté en el anterior vídeo, la necesidad de una expresión original desde mi punto de vista, desde cómo yo lo veo. Esto no significa que yo me obsesione con cómo se vende el diseño humano por ahí, porque eso me llevaría a tensión, amargura, resentimiento. Yo no quiero cambiar nada de todo eso. Todo eso está ahí, eso se vende como se vende, en el mundo hay de todo, hay gente que es profesional, hay gente que no es profesional, hay gente que ama lo que hace, hay gente que simplemente lo hace por ánimo de lucrarse y ganar más y más y más. Esto pasa en todos los negocios. Al final esto también es un trabajo. Yo me dedico a ello. Me gano, me gano mi dinero con lecturas, con talleres y demás. Es un trabajo. Pero el trabajo no lo es todo, sino qué hay detrás, qué ser humano hay detrás de ese trabajo. Y de ahí esta reflexión, de que primero va el de condicionamiento. Y que hay ese punto en el cual, ¿no? O sea, mi mente la veo como empuja, pues haz esto, haz aquello, hazlo así, y yo la veo como, veo todo lo que hay, y mi mente se preocupa y esto y lo otro y tal, y es como, confía en lo tuyo. Ánclate en lo que tú eres. Y no por una elección. Obviamente, si tú estás viviendo tu diseño, tu mente está trabajando para ti. Si tú no estás viviendo tu diseño, tu mente siempre está en contra de lo que tú eres. Pero cuando ya llevas tiempo, tu mente también está dentro del experimento. Y también le gusta decir la suya. Pero es muy diferente cuando la mente está trabajando dentro de lo que tú estás experimentando, es decir, tu naturaleza. Y como te lo dice, y te dice, acuérdate que esto pasó y tal, tal, tal. Recuerda cómo a ti realmente te gusta hacer las cosas de esta manera. Recuerda el éxito cuando, ta, ta, ta. Eso es impresionante porque tu mente empieza a operar de manera distinta. Y si se va yendo, es como que la puedes ver y decir, hey, no voy a seguir por ahí. Me puedes decir lo que quieras, pero no voy a seguir tus exigencias. Y eso es un proceso largo. Es un proceso que hace falta coraje porque hay cambios. Muchas veces lo digo en las lecturas. Vienen cambios. Si vives tu diseño, vienen cambios. Y a veces un cambio puede ser visto como malo. Pero como dice el circuito abstracto, que es el circuito experiencial, mantente presente en la experiencia. No saques ninguna respuesta hasta que se acabe esa experiencia. Cuando esa experiencia se acabe, lo que te queda es el combustible de la experiencia, y entonces puedes verlo y puedes ver, decir, ¿qué me ha dejado esta experiencia? Pero no durante la experiencia, sino al final de la experiencia, porque esa es la clave del camino experiencial. Y toda experiencia tiene su comienzo, su punto álgido, su punto final. Y todo en la vida son ciclos. Entonces, cuando se acaban esas experiencias es cuando puedes reflexionar sobre ellas y puedes ver y decir, wow, aquello que parecía que era un desastre fue mi salvación. Aquello que dolía fue realmente lo que me enseñó. Y tienes que toparte con tu sombra. Tienes que encontrarte con eso. Porque en esas sombras es donde está tu combustible para la potencial sabiduría, siempre y cuando no seas reactivo desde tu mente a ella.
Nosotros somos reactivos. Hay dos tipos de reacciones en nosotros. Desde tu autoridad interna, es decir, moverte en base a tu naturaleza, hay una reacción a la circunstancia y una reacción de una actitud mental que solamente es defensiva. Cuando ya no hay esa reacción mental de defensa, ahí es cuando te encuentras con tu sombra. Y ahí es donde vuelve la pregunta que os he comentado al principio. Si yo no soy batería, ¿quién soy? Si yo no soy toda esa actitud mental, ¿quién soy? Aunque hay toda extensión, ya me conocéis, ese era el núcleo de lo que os quería transmitir hoy. Espero que os sirva de inspiración. Saludos.